Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva este domingo subsiguiente después de la elección recién pasada. También esperamos que hayan disfrutado el descanso del 15 de agosto en honor de la patrona de la ciudad de Guatemala. Pues ahora tenemos presidente electo. Importante hito, porque empieza una nueva etapa en nuestra vida democrática cuando el próximo 14 a las 14 horas pues asuma un nuevo presidente. No solamente el presidente, su gabinete, su gobierno, y asuman los señores diputados al Congreso de la República, los señores alcaldes. Estamos renovando pues realmente el liderazgo, el grupo de servidores públicos que tendrán que dar lo mejor de ellos por el bien de Guatemala y de los ciudadanos que los elegimos. En un programa hace 2 meses tuve el gusto de tener acá conmigo a la licenciada Geidy de Mata, a quien hoy le damos de nuevo la bienvenida. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. La licenciada es directora de IMNUSAC, que es el Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es miembro del Observatorio Democrático también de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es decir, una persona calificada para venir a comentar qué pasó en este proceso eleccionario. Habemos presidente, licenciada. Así es. ¿Cuál es su sentir después de este proceso que pasó? ¿Cómo lo vio? ¿Qué deduce de lo que pasó este 11 de agosto? Sí, no cabe duda que nos deja muchas lecciones aprendidas esta segunda vuelta electoral, fundamentalmente por el alto índice de abstencionismo, que sí es preocupante en términos de que la autoridad electa para el ejercicio del poder político necesita el respaldo de un marco legal, pero también de esa legitimidad que le permita conducir la administración de la cuestión pública y generar bienestar común. Es decir, el respaldo de un pueblo que estuviera apoyando. Así es. La legitimidad está muy vinculado en términos del nivel de participación, y creo que esto hay que interpretarlo en toda su dimensión. Son diversas las causas por las cuales el ciudadano se abstiene de participar, y aquí hay un mensaje muy claro a el rechazo a esta clase política tradicional, y también hay que mencionar que el ciudadano está más preocupado por satisfacer sus necesidades básicas que por participar en política. Toda esta crisis de corrupción e impunidad, la incertidumbre que generó desde el momento del proceso de inscripción de los candidatos a participar en elecciones generales, pues fue generando una apatía por parte de la ciudadanía. Lo lamentable es la necesidad de fortalecer nuestro modelo y nuestro sistema democrático. Yo creo que el espíritu debe ser ir generando la confianza, la credibilidad en la ciudadanía, y que transitemos del discurso a la acción. Los guatemaltecos lo que demandan son servidores públicos que permitan administrar la cuestión pública y generar un bienestar común. No obstante, la elección fue transparente, se generó en un ambiente de cordialidad, fue pacífico. Hay que mencionar que los resultados de una primera vuelta electoral reflejaron problemas en algunos municipios, y debo decir que fueron subsanados. El Tribunal Supremo Electoral realizó su mayor esfuerzo para capacitar a las juntas receptoras de votos, de tal manera que no se presentó dificultad en cuanto al manejo de la papelería electoral. Es decir, que esta segunda vuelta podemos decir que fue mucho más satisfactoria. Ustedes tuvieron la oportunidad de tener observadores a nivel nacional, estudiantes y gente que estuvo colaborando, es decir, están hablando con la autoridad de un conocimiento. Me llama mucho la atención a mí también el abstencionismo, porque aquí tenemos cifras, y por ejemplo,
el 57.29% de guatemaltecos no acudieron a votar en la segunda vuelta. Históricamente, en el 2015 fue un 43.68%, es decir, casi un 10% más de ciudadanos esta vez no salieron a votar. Esto, como usted señala, como que nos llama la atención al hecho de que no hubo entusiasmo por los candidatos, que no hubo conocimiento de sus posturas y que pues no se generó el deseo del guatemalteco de participar, lo cual es muy preocupante. Cuando usted suma entre el abstencionismo y el voto nulo, superan el 60%, lo cual habla muy en contra de un sistema político que no fue capaz de estimular ese voto. ¿Cuál cree usted que debería de ser el cambio importante que debía de darse para volver a motivar al guatemalteco a votar? Sí. Yo creo que esto requiere una reflexión en términos generales de todo el sistema de partidos, porque si se refleja este abstencionismo, el ciudadano no se siente representado en las diferentes instancias, identifica que no hay niveles de intermediación. No todos tenemos acceso a la toma de decisiones, pero sí hay un cuestionamiento serio de la clase política, quien ocupa los cargos públicos, en términos de canalizar esas necesidades y demandas y trasladarlo a políticas públicas para generar un beneficio social. No cabe duda que esto refleja debilidad de las organizaciones políticas, porque hay problemas en términos de organización, de movilización. No logra incidir un plan de trabajo que permita persuadir a la ciudadanía en torno a los problemas nacionales, y cómo a través de un plan de trabajo propongo soluciones en el corto, mediano y largo plazo ante la problemática que enfrenta el Estado de Guatemala. Entonces el llamado es a la reflexión por parte de los partidos. Licenciada, que en el programa que tuvimos con usted anteriormente, pues uno de los puntos que resaltó fue el hecho de que ningún partido presentó en ningún momento una verdadera propuesta. Saltaron nombres de un gabinete, el cual cuando llega el momento de la realidad son totalmente diferentes los nombres. Es decir, el ciudadano solo tenía imágenes por las cuales estaban pidiendo el voto, pero realmente nunca hubo una propuesta de un partido que dijera este es mi programa, este es mi cronograma, sino que fueron simplemente propuestas. Curiosamente, cuando se hablaba mucho sobre los efectos de la ley electoral y de partidos políticos y cómo iba a incidir, se decía, mire, esta ley se hizo para favorecer a ciertos candidatos, y en alguna forma así fue, porque los dos que llegaron a la final eran, uno había estado 4 veces como candidato, la otra persona tenía 2 o 3 oportunidades de participar, había cogobernado prácticamente, es decir, el conocimiento que tenían les ayudó a que fueran sus imágenes más votadas. Sin embargo, hay un dato curioso, y por ejemplo, encontramos que actual presidente electo, el doctor Jan Matei, es el candidato que pasa a segunda vuelta con el menor número de votos, menos del 15%, lo cual nunca había sucedido. O sea que hay una serie de datos interesantes que hablan de la apatía del guatemalteco, pero también habla de la falta de promesas efectivas. Así es, el guatemalteco está cansado de identificar que se ocupan estos cargos públicos, que se sirven de los espacios y no administran con transparencia, con honestidad los recursos. Es por eso importante el llamado a la reflexión de los partidos políticos y desde luego a quienes ocupen estos cargos públicos, la visión estratégica que deben de tener para garantizar esa gobernabilidad. El guatemalteco tiene sus demandas, el Estado no ha tenido la capacidad de generar ese nivel de estabilidad, y por tanto es a través de políticas públicas que el Estado se comunica con la sociedad guatemalteca y debe priorizar. El ideal es no improvisar en la administración pública. Ahora tenemos un proceso de transición que va a permitir, y el llamado es precisamente a priorizar ese plan de trabajo, que exista coherencia entre el plan de trabajo
esas políticas, los programas y los proyectos que permitan cuantificar el avance en términos de estos objetivos de desarrollo sostenible que son fundamentales para garantizar ese desarrollo sostenible que requiere el país. ¿Qué demanda la sociedad guatemalteca? Lo que demanda es fuentes de trabajo, dado el nivel de pobreza extrema, niveles de desnutrición. Asimismo, se requiere generar un nivel de confianza en términos del sector productivo y transformar de ese sector comercial, dar un salto cualitativo y visualizar la conformación de este proceso productivo agrícola, industrial, comercial, en aras de generar una inversión que permita generar fuentes de trabajo. Hay mucho desempleo, vemos los temas migratorios, ante la falta de oportunidades deben trasladarse a otro país, cuando el Estado de Guatemala debe hacer su mayor esfuerzo para administrar con transparencia, con rendición de cuentas, con resultados concretos. En conclusión, lo que nosotros solicitamos es coherencia del discurso a la acción. Es realmente importante. Yo tal vez tendría que volver a señalarle de que pues el presidente electo, su partido, su propuesta, nunca existió un programa de gobierno. Todo lo que usted dice es lo que los guatemaltecos queremos. Queremos seguridad, queremos fuentes de trabajo, queremos desarrollo. Pero no hay ninguna propuesta. Cuando usted dice poner juntos los planes de trabajo, le diría cuáles, porque no existen. Entonces tendremos que ver que realmente pues sean guiados adecuadamente hacia buscar esa gobernabilidad, a retomar la confianza del ciudadano. El hecho de que 60% de guatemaltecos ni siquiera se molestan en ir a las urnas, quiere decir que no están interesados, que no creen básicamente en las ofertas que se están haciendo. Luego, por ejemplo, usted menciona gobernabilidad. El señor presidente electo va a encontrar un Congreso en el cual tiene una minoría, porque por ejemplo el partido que pierde, la UNE, tiene 52 diputados. Así es. Claro que también cuando hablamos de los partidos políticos, yo me pregunto o me sonrío porque dice realmente qué partidos políticos, licenciada, si incluso la UNE, que tiene el mayor número de diputados en este momento, también hay grandes titulares que dicen que se va a pedir su cancelación. Ese sistema político prácticamente está arruinado, está de cabeza. Hay necesidad de fortalecer a través de reformas a la ley electoral y de partidos políticos en términos de que estas reformas sean mucho más profundas y que permitan realmente conducir de mejor manera el hecho de hacer la política. Hemos identificado en esta segunda vuelta electoral que no se generó espacio para debate de planes de trabajo. La poca presencia de la candidata Sandra Torres, por ejemplo, no obstante se posicionaron los vicepresidenciables, pero no se le dio prioridad al debate, a la discusión en torno a los planes de trabajo. Y por eso es muy importante, porque imagínense un periodo de 4 años que transcurren rápidamente y si no tengo una visión clara de qué acciones voy a implementar en el corto plazo y si no logro establecer toda una plataforma que permita identificar prioridades, ¿verdad? Porque no se va a poder cumplir con la totalidad, pero yo sí creo que también, a pesar de la débil legitimidad, si tiene una visión estratégica, trata de posicionar de mejor manera 4 o 5 ejes, se respalda de todo un equipo de trabajo de alto nivel que no va a llegar a aprender, sino que ya tiene capacidad, experiencia, liderazgo, trayectoria, y entonces podrá tener la oportunidad de administrar de mejor manera los recursos que administra el Estado y poder mejorar la calidad de los guatemaltecos. Lo que demanda la sociedad guatemalteca es transparencia en la administración de esos recursos. Yo creo que eso es fundamental. Usted, parte del observatorio, parte del instituto, 22 candidatos en su momento, llegaron 19. ¿Cuántos planes de gobierno conocieron ustedes? Sí, realmente uno identifica que se le da muy poca atención a la propuesta, a los planes de trabajo. Por eso le pregunto, sí, ¿cuántos planes conocieron ustedes? Sí, alrededor de unos 10
planes de trabajo, si bien no va, serios no. Solo le quería señalar sí. esto porque usted menciona varias veces el plan de gobierno, pero nunca existieron. Entonces realmente yo creo que esa es cosa que tenemos que en el futuro trabajar mucho mejor, porque actualmente ganaron, ¿quién ganó las elecciones en esta oportunidad, licenciada? Primero, el abstencionismo, sumado al voto nulo. Ganó el antivoto, porque cuando usted mira realmente la cantidad de antivoto que tuvo la candidata Sandra Torres, nos remontamos al 2015, cuando ella pierde contra el presidente Jimmy Morales y pierde con una diferencia de 1.200.000 votos. Ahora, en esta segunda oportunidad, el antivoto, lo que aumenta el presidente electo, el doctor Alejandro Gianmattei, es 1.200.000 votos. Prácticamente el antivoto contra Sandra Torres es el factor determinante en la elección. No es el encanto por una propuesta, no es el hecho de que nos guste un programa de gobierno, sino que el guatemalteco, movido por el antivoto contra Sandra Torres, elige a la otra alternativa. Así es. ¿Es correcto? Esa es la lectura, digamos, en términos del rechazo que representa Sandra Torres, digamos, en términos del nivel de liderazgo que puede desarrollarse, se cuestiona, y efectivamente esto beneficia a Gianmattei. Creo que lo importante, como bien mencionamos, que pueda persuadir a la ciudadanía a través de un plan de trabajo. Para el caso de Guatemala nos quedamos en la definición y en los planteamientos de los problemas y nos quedamos muy cortos en términos de las propuestas, las acciones, los programas, los proyectos que deben realizarse y que permita cuantificar con seriedad el avance en términos del combate a la pobreza, a la desnutrición, ¿verdad? Generar esas fuentes de trabajo, el poder darnos la oportunidad a los guatemaltecos desde diferentes instancias, organizaciones, incluso la propia Universidad de San Carlos de Guatemala, ante la dinámica del proceso electoral y que constitucionalmente le corresponde aportar soluciones a problemas nacionales, ha construido esta agenda estratégica que abarca una visión integral de la problemática del Estado de Guatemala y propone soluciones concretas, acuerdos mínimos que son sustantivos para ir resolviendo esa problemática, no solo a nivel económico, sino a nivel político, a nivel de administración de justicia, que es muy importante, cómo vamos a fortalecer, digamos, la justicia, el tema ambiental, que es muy importante, y ante todo tener criterios para generar inversión del sistema de inversión pública, cómo diseñar una estrategia del sector privado, el gobierno central, la comunidad internacional, en donde prevalezcan criterios técnicos que permitan generar un mayor beneficio de esa inversión pública, optimizar los recursos y generar un mayor beneficio a la sociedad guatemalteca. Realmente cada 4 años se brinda esa oportunidad y aquí el llamado es al diálogo, a la madurez política. Creo que los problemas de Guatemala son fuertes, de tal manera que también brinda la oportunidad a diferentes organizaciones sociales, partidos políticos, en tener una visión que permita ir avanzando en la solución de estos problemas estructurales. Obviamente, después de este proceso, hay 7 u 8 partidos que ya han sido desaparecidos porque pues el Tribunal de Registro de Ciudadanos dijo no van. Hay otros 7 partidos que están en proceso de extinción, incluyendo al partido más fuerte actualmente en el Congreso, como es la UNE. Es decir que el sistema de partidos políticos prácticamente en Guatemala está colapsado. Entonces, sin partidos políticos que sirvan como interlocutores entre la sociedad, que tengan y los representan en el gobierno, uno de los puntos más críticos va a ser realmente el fortalecimiento de las instituciones políticas serias y responsables. La UNE enfrenta esta amenaza de que va a ser cancelado, de que va a ser clausurado. 52 diputados que en algún momento no van a poder pasar a otra bancada,
porque la ley actual prohíbe el transfugismo. Entonces, realmente, ¿cómo visualiza usted? Usted habla de gobernabilidad. El presidente electo va a tener una bancada de 52 diputados que aparentemente son la oposición, pero que pueden desaparecer, porque al desaparecer el partido, desaparecen como bancada. ¿Cómo lograr gobernabilidad en un Congreso así, de fragmentado? Es complejo realmente la conformación del Congreso. Realmente no sería problema gobernar si priorizáramos el bienestar común, pero como prevalecen los intereses personales, particulares, los hombres de negocios, ¿verdad? Y esto va restando legitimidad en la toma de decisiones. Hay sectores que están debidamente representados, históricamente. Sin embargo, el mayor porcentaje de la población identifica que las decisiones que se toman en los diferentes poderes del Estado en poco contribuyen o benefician a resolver, por ejemplo, los niveles de desigualdad, de inequidad, la falta de oportunidades de desarrollo, y es ahí donde debe de tener esa visión estratégica del llamado a la unidad, y eso implica una madurez política. Un Congreso de la República con diversos colores, pero si tuvieran la visión de privilegiar el bienestar común antes que el interés particular y personal, no sería problema realmente gobernar. Y es ahí donde la reflexión debe ser muy profunda en términos de los partidos políticos. El tema de la corrupción, la impunidad, no puede ser que un Estado guatemalteco tenga serias dificultades, por ejemplo, con la recaudación fiscal. ¿Cómo se nutre el Estado? El Estado está débil, frágil, y no solamente reducido en cuanto a tamaño, sino las demandas son mayores que la capacidad que tiene el Estado. Aunado a esto, con una clase política corrupta, entonces es natural en todo caso el desencanto por parte de la sociedad guatemalteca. Porque agrava el hecho de la debilidad del Estado, lo que usted señala de la dificultad de la captación fiscal, que en parte también deviene de procesos burocráticos pésimos y que hacen hasta difícil pagar impuestos. Pero por otro lado también resulta que el 30 o 40% del dinero que se recauda va a quedar en la bolsa de políticos corruptos. A pesar de pues la lucha que ha habido contra la corrupción, de estos 11, 12 años en los cuales la sociedad tuvo tanta intranquilidad e incertidumbre, la corrupción sigue a flor de piel. Entonces realmente lo que es importante, como dice usted, es pensar que el Estado de Guatemala se constituye realmente para buscar el bienestar de los ciudadanos, y ese será el reto del nuevo gobierno, recuperar la confianza del guatemalteco. En la urna ganó la elección, pero realmente no tiene el número de votantes que lo apoyan. Es un gobierno legítimo y es un gobierno que tenemos que apoyar, pero va a tener que ganarse al 75% del elector que no votó por ellos. Entonces van a tener que tener una recuperación de confianza, hacer un buen gobierno para que el guatemalteco vuelva a creer en las instituciones. Sí, realmente es un reto y un desafío. Con las situaciones que llega a alcanzar las estructuras del poder del Estado, tiene la oportunidad de implementar una agenda estratégica que le permita poder rendir cuentas, ser honesto, transparente, rodearse de un equipo de trabajo experto en las diferentes áreas y ante todo no perder contacto con la realidad nacional. Un político que se desvincula de la realidad nacional y que no tiene una agenda, un norte hacia dónde dirigir, fácilmente le absorbe, digamos, el sistema. El reto para él es en el corto plazo poder convocar a diálogos, priorizar su plan de trabajo, como bien usted lo dice, nos interesa el cómo, qué acciones va a realizar y ante todo la rendición de cuentas. No se trata únicamente de trasladar datos, sino que esa información se genere en conocimiento y el guatemalteco tenga certeza que se están administrando de forma correcta los recursos del Estado. Y somos un país pues geopolíticamente sándwich. Ya ve que ahora estamos con esa discusión del tercer país seguro ridícula, porque no somos país seguro ni siquiera para nuestros ciudadanos. El mismo Departamento de Estado saca warnings a sus ciudadanos de que no viajen a Guatemala porque es insegura, y sin embargo nos quieren nombrar tercer país seguro.
Obviamente tenemos muchos guatemaltecos viendo allá. La nueva ley electoral y de partidos políticos abre la posibilidad de que puedan votar. Hay un padrón como de 60,000 a 62,000 guatemaltecos que pudieron haber votado. Y en la segunda vuelta votaron 520. 520 ciudadanos ejercitaron su derecho de 63,000. Esto habla de la apatía, también habla probablemente de las dificultades que están enfrentando en este momento para desplazarse. Pero yo creo, licenciada, venimos de una elección muy atípica, con un camino plagado de ilegalidades, de incertidumbres, de dudas, de falta de claridad. Una estrategia de los candidatos, que la única estrategia era pasar a segunda vuelta contra Sandra, porque eso era el antivoto, era el que los iba a llevar a salir adelante. De una campaña con prácticamente cero propuestas formales y que se basó más que todo en ofertas personales o en conocimiento, y obviamente un país que está sediento, verdaderamente, sediento de desarrollo, sediento de justicia, sediento de paz y sediento de la oportunidad de trabajar. Así es, yo creo que hay grandes retos y desafíos para el Estado de Guatemala y el llamado a que asumamos con seriedad y responsabilidad en términos de poder otorgar resultados en el mediano y largo plazo. Con voluntad política podemos realmente enfrentar estos problemas si se tiene la visión de priorizar, ¿verdad?, ese plan de trabajo y de buscar alianzas que permitan avanzar en ese desarrollo económico sostenible para el país. De igual manera, el tema migratorio es un problema cultural, es un tema de derechos humanos. Nosotros no tenemos la capacidad, dado nuestros indicadores sociales, hacernos cargo de otros conciudadanos, de tal manera que ese nivel de negociación tiene que ser un gana-gana, ¿verdad? Nosotros tenemos un potencial que es nuestro territorio y entonces de alguna manera tenemos que buscar niveles que nos permitan salir de esta crisis y enfrentar la pobreza. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, nos vamos a tener que ir esta noche. Al señor presidente electo, doctor Rian Matei, me permito felicitarlo por expresarse diciendo que él es un servidor público. Espero que esa posición sea la que mantenga tanto él como los miembros de su gobierno, porque eso es lo que queremos los guatemaltecos, apoyar a un servidor público que llegue verdaderamente a servir al guatemalteco. Éxitos al futuro gobierno. El pueblo seguramente estará respaldando, aunque no haya sido con el voto mayoritario, pero todos tenemos el deseo de salir adelante, de la unidad del país, una gran responsabilidad, porque también la rendición de cuentas será muy estricta y muy fiscalizante. Muchísimas gracias, licenciada, y a ustedes gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.